Hola, en este video vamos a estar viendo las propiedades de las derivadas. Por ejemplo, si tenemos la derivada del producto de una constante, es igual, vamos a suponer que tenemos una función y es igual a cf de x, donde la derivada del producto de esa constante va a ser igual de y de x, ¿verdad? Diciendo que esto es la primera derivada de esa función, es igual a c por la derivada, la primera derivada de f de x. También, ¿verdad? Como segundo ejemplo, tenemos que la derivada de la suma de dos funciones, es decir, si tengo una función y es igual f de x más g de x, tenemos dos funciones, quiere decir que la derivada de esta función de y de x va a ser igual a la derivada de este primer término más la derivada del segundo término. También tenemos, ¿verdad? Para continuar con la introducción a las propiedades de las derivadas, la regla de la potencia. En inglés se dice power rule. Esta nos dice que la derivada de la potencia va a ser igual al exponente por la base elevada ¿verdad? Al mismo exponente menos 1. Es decir, si tengo una función, me parece que este es el número 3, el ejemplo número 3, y es igual x a la n, quiere decir que de y de x, ¿verdad? La derivada de esa función va a ser igual al exponente, sería n, por la base, que en este caso es x, elevado al mismo exponente n menos 1. Más adelante les voy a dar varios ejemplos sobre, ¿verdad? Todas las reglas para poder continuar explicando cada una de las reglas. También tenemos que la derivada de una función ln de x, y igual a ln de x, quiere decir que la derivada de esto va a ser igual, de y de x, va a ser igual a 1 sobre x. Continuando con la regla de la cadena, vamos a suponer que tenemos una función y es igual a f de z, donde z es igual o es función de t. Es decir, que un cambio en t va a generar un cambio en z y que a su vez va a generar un cambio en y. Quiere decir, ¿verdad? Si colocamos z aquí, tenemos que y es igual a f, ¿verdad? G de t. Esto es tan solo para que vean cómo es que si hay un cambio en t, va a cambiar z y a su vez va a cambiar y. Continuando con el mismo ejemplo, ¿verdad? Y para explicar la regla de la cadena, no hay que colocar, ¿verdad? Esta función g de t en f de z para poder obtener la derivada, sino que podemos usar la regla de la cadena que nos dice que d de y de t va a ser igual a dy de z, utilizando, ¿verdad?, la función original, por la función de z,
la derivada de z con respecto a t. Y esto es la regla de la cadena. Quiere decir que para yo poder obtener la derivada de y con respecto a t, tengo que ir primero por la derivada de y con respecto a z y luego la de z con respecto a t. Para resumir, vamos a realizar esto nuevamente. Quiere decir que si vamos a estimar la derivada de y con respecto a t, va a ser igual a la derivada de y con respecto a z por dz con respecto a la derivada de z con respecto a t. Ahora vamos a ver la regla del producto. Donde si yo tengo una función u es igual a f de x y v es igual a g de x, donde y es igual a u por v. ¿Qué nos dice la regla del producto? Esencialmente tenemos que u es una función de x y v es una función de x también. Para poder determinar la derivada, tenemos que hacer lo siguiente. De hecho, la derivada en este caso, como es un producto de dos funciones, la vamos a representar con la derivada con respecto a x de u por v es igual a la derivada de u con respecto a x por v más, ahora vamos, le sumamos, ¿verdad? U por la derivada de v con respecto a x. Es decir, que para la regla del producto tenemos que obtener primero la derivada de u con respecto a x. Lo multiplicamos por v, que sería la segunda función. Luego la segunda función vamos a obtener esa derivada con respecto a x y le vamos a multiplicar la primera función original. Ahora vamos a ver la regla del cociente. En inglés el quotient rule. Y utilizando el ejemplo anterior, lo único, ¿verdad? Que ahora y va a ser igual a u dividido entre v. Es decir, que la derivada de y, ¿verdad?, con respecto a x de u dividido entre v va a ser igual al cuadrado del denominador, es decir, será v al cuadrado, y en el numerador vamos a colocar la derivada de u con respecto a la derivada de x por v menos u por la derivada de v con respecto a x. Quiere decir, se parece un poco a la regla del producto, ¿verdad? La única diferencia es que al ver una división, esto va a ser un símbolo negativo. Ahora déjenme arreglar un poquito esto. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad?, con otra regla que nos dice que si yo tengo una función y es igual a y a la x, quiere decir que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la x.
En el próximo video les voy a dar varios ejercicios, ¿verdad? De demostración utilizando todas y cada una de estas propiedades de las derivadas.